Mira, necesito evitar que cometas un error costoso. Si buscas comprar una televisión diodo orgánico de emisión de luz ahora, probablemente gastarás $3,000 en la tecnología equivocada. Solo porque se ve mejor en papel. He estado probando todo tipo de televisores diodo orgánico de emisión de luz durante años. Y hay algo que nadie te está diciendo en la tienda que podría hacer que odies tu compra. 3 años después, la respuesta sobre cuál es mejor QD diodo orgánico de emisión de luz versus diodo orgánico de emisión de luz simplemente no es tan sencilla como parece. No te preocupes, estoy aquí para ayudarte a entender. Ahora, diodo orgánico de emisión de luz versus QD diodo orgánico de emisión de luz, hablemos de eso. Entonces, ¿ya prefieres diodo orgánico de emisión de luz sobre pantalla de cristal líquido? Eso está bien. Quieres negros perfectos, tiempos de respuesta instantáneos. Todo eso importa cuando compras una pantalla de gama alta. Pero ahora enfrentas una decisión. Debería elegir diodo orgánico de emisión de luz W, que ya es prácticamente sinónimo de diodo orgánico de emisión de luz, y así se le llama en 2025, o gasto más dinero y obtengo lo más nuevo y mejor en QD diodo orgánico de emisión de luz. Pero antes de que podamos tomar esa decisión juntos con confianza, es importante tener una comprensión básica de cómo cada una de estas tecnologías, diodo orgánico de emisión de luz, difiere entre sí. Los diodos W, diodo orgánico de emisión de luz, esencialmente producen luz blanca. Luego, esa luz pasa por un filtro de color que da rojo, verde y azul. Así puedes combinar y crear casi cualquier color que desees. Y sí, porque estás haciendo pasar la luz a través de un filtro automáticamente, eso inevitablemente sacrificará algo de brillo. Es como ponerle una hoja de plástico de color a una linterna. Cambia el color de la luz, pero también reduce la luminosidad general. El OVI, diodo orgánico de emisión de luz, incluye un filtro de color que deja pasar la luz blanca sin alteraciones. Esa es la WNW, diodo orgánico de emisión de luz, eso significa luz blanca. Eso ayuda a recuperar cualquier brillo general que se haya perdido debido a esos filtros de color. Y luego algo de QD, sin embargo, diodo orgánico de emisión de luz hace algo completamente diferente. Empieza con 3 capas de luz diodo orgánico de emisión de luz azul y usa puntos cuánticos para convertir esa luz en rojo y verde. No se necesitan filtros porque realmente no los necesitas en absoluto. La luminosidad no disminuye, así obtienes colores brillantes y puros, con gran volumen y sin compromisos. En teoría, QD diodo orgánico de emisión de luz parece superior. ¿Ya terminó el video de comparación? El vendedor en Best Buy sin duda va a recomendar la nueva Samsung S90 y 5F por esas mismas razones. Los críticos están diciendo que QD diodo orgánico de emisión de luz es el futuro, pero ¿eso es realmente cierto? ¿QD diodo orgánico de emisión de luz es realmente la mejor opción a largo plazo? Para que no se oculte el punto principal del video, puede que no todo esté bien. Antes de criticar QD diodo orgánico de emisión de luz, quiero elogiarlo un momento. La imagen de QD diodo orgánico de emisión de luz es increíble. En calidad hay diferencia entre W diodo orgánico de emisión de luz y QD diodo orgánico de emisión de luz. Es como si alguien promedio los viera a solas en una habitación. No van a notar una gran diferencia, pero cuando los pones uno al lado del otro, las diferencias se vuelven un poco más fáciles de notar. En esencia, por supuesto, ambos van a ser diodo orgánico de emisión de luz, así que sigues obteniendo todo lo que hace especial a diodo orgánico de emisión de luz. Logras negros perfectos porque los píxeles se apagan, colores vivos pero reales y tiempos de respuesta tan rápidos que casi no hay desenfoque de movimiento. Si vienes de cualquier televisor pantalla de cristal líquido, cualquiera de los dos te hará preguntarte por qué esperaste tanto para actualizarte. La diferencia del QD diodo orgánico de emisión de luz es mayor brillo, volumen y gama de color, alta precisión, sobre todo en sombras, y una imagen más brillante. Los QD diodo orgánico de emisión de luz son indudablemente asombrosos. Si eres un fanático de la calidad de imagen como yo, entonces sí parece ser la opción clara y sencilla. Pero aquí es donde toda la mercadotecnia y los reseñadores dejan de contarte toda la verdad. Esas reseñas y especificaciones solo dicen cómo funcionan estos televisores hoy. Pero ¿cuánto tiempo vas a conservar tu flamante televisor nuevo? Muchos dicen 5 años, pero en realidad es hasta que se descomponga o me canse. Eso podría durar más de 5 años, y ahí es donde el tema QD diodo orgánico de emisión de luz versus WB diodo orgánico de emisión de luz se vuelve interesante. ¿Sabes cómo es esto? Para obtener lo mejor, a veces hay que gastar más, y eso es lo que estás aceptando. En general, los diodo orgánico de emisión de luz suelen ser más caros que los televisores pantalla de cristal líquido similares. Y los diodo orgánico de emisión de luz, sin importar el tipo que elijas, igual van a tener posibles problemas de quemado de imagen. Si dejas la misma imagen en pantalla durante miles de horas, me refiero a tener la imagen estática por mucho tiempo. Esto está muy fuera de un uso normal. Por eso cuando entras a un bar deportivo, realmente no ves muchas televisiones diodo orgánico de emisión de luz ahí. Definitivamente se quemarían si transmiten deportes todo el año las 24 horas,
Aunque es raro que alguien experimente quemado con televisores diodo orgánico de emisión de luz actuales, el QD, diodo orgánico de emisión de luz, tiene un riesgo ligeramente mayor de quemado que el WW, diodo orgánico de emisión de luz. Aún así, no es muy probable, pero es algo que debes tener en cuenta cuando consideras el precio. Un Samsung S95FQ de diodo orgánico de emisión de luz de 65 cuesta unos $3,300. El LG C5 de igual tamaño cuesta $1,800, $1,500 menos que puedes usar en lo que quieras. Supongamos que aceptas pagar el precio premium porque quieres lo mejor. El S95F tiene funciones que el C5 no, además de mejor imagen, así que es justo. La pregunta es, ¿cuál televisor durará más, el más caro o el que es un poco menos caro? Muchos reseñadores me han dicho que estoy loco por no recomendar siempre la tecnología más nueva y llamativa cada vez. Pero esto no siempre lo publicamos en nuestras reseñas. Seguimos investigando cómo envejece el QD diodo orgánico de emisión de luz en casas reales, ya que los reseñadores no lo saben todo. No sé todo sobre cada televisor que existe. No voy a sentarme aquí y simplemente sugerir un televisor que no haya probado completamente yo mismo. Entonces, ¿por qué sugeriría que el 10 años, verdad? Sabemos lo que el QD diodo orgánico de emisión de luz puede hacer hoy. Aunque hoy es increíble, sabemos mucho menos sobre su verdadero rendimiento a largo plazo. Samsung y Sony han mejorado mucho en fabricar paneles QD diodo orgánico de emisión de luz desde su lanzamiento. Hubo muchos problemas, como algunos bastante conocidos, con esos paneles de primera generación, pero hay que reconocerles que han solucionado la mayoría de esos problemas. Sin embargo, todavía hay cosas que las empresas literalmente no pueden arreglar. Es un problema de física, no es un problema de software, no es un problema de ingeniería. Y simplemente no sabemos cuánto tiempo pasará hasta que se convierta en un problema. Muy bien, así que aquí está el mayor problema potencial de QD diodo orgánico de emisión de luz. Su mayor fortaleza puede ser su mayor debilidad. Los fans de la televisión saben que los compuestos diodo orgánico de emisión de luz azules se desgastan más rápido que los rojos y verdes. Cuando tu QD diodo orgánico de emisión de luz envejece, el filtro diodo orgánico de emisión de luz azul, sin filtrar por puntos cuánticos, es el primero en debilitarse. Y eso desajusta tus colores, haciendo que tu televisor adquiera una dominante que empeora con el tiempo. El W diodo orgánico de emisión de luz no presenta este problema porque parte de luz blanca inicial. Al envejecer, todo se va a atenuar y no notarás ese cambio de color, lo cual ya sabes también ayuda a reducir el riesgo de quemado de pantalla. Es importante mencionar que ambos paneles se atenuarán con los años. Estos son diodos emisores de luz orgánicos, diodo orgánico de emisión de luz, y como todo lo orgánico, se degradan con el tiempo, incluso en televisores. Así que, de nuevo, aunque ambos se atenuarán en el transcurso de quizá 5 a 10 años, con el diodo orgánico de emisión de luz WAVE, al menos todo se atenuará de manera uniforme y es menos probable que lo notes. Pero con QD diodo orgánico de emisión de luz vas a notar ese oscurecimiento y podrías ver un cambio de color mucho antes de que eso ocurra. Bien, entonces, ¿qué significa todo esto? Es como un escenario práctico. Al ver tus programas en una habitación oscura, el QD diodo orgánico de emisión de luz se verá increíble. Los colores son tan vibrantes que parecen irreales, pero de forma positiva. Al ver algo colorido, como un documental de naturaleza, puedes notar más detalles que antes. De nuevo, estas son televisiones realmente increíbles y se ven impresionantes en este momento. Si piensas, de esto será un problema en 5 años y quizá ni conserve mi televisor tanto tiempo, te entiendo. Así que nada de esto es realmente un problema para mí. Bueno, déjame presentarte los problemas de hoy. Esto podría ser decisivo para ti. En una habitación oscura, el QD diodo orgánico de emisión de luz, por supuesto, se va a ver absolutamente impresionante. Pero cuando enciendes las luces, depende un poco de qué modelo de QD diodo orgánico de emisión de luz tengas. Puede que notes un tono púrpura o magenta en la pantalla cuando está apagada o en las sombras negras profundas de una escena. Eso es porque los QD diodo orgánico de emisión de luz no usan un filtro polarizador, como lo hace el W diodo orgánico de emisión de luz. Y debido a esas partículas de puntos cuánticos, la luz en realidad se refracta dentro del panel, creando este sutil tono púrpura. Ahora, para ser justos, eso fue principalmente un problema en la primera generación de los modelos QD diodo orgánico de emisión de luz. Sony y Samsung ahora usan recubrimientos antirreflejantes en el panel como filtro polarizador, reduciendo casi por completo el tono púrpura. Y además ofrece la ventaja de tener una buena función antirreflejo en la pantalla. Así que, aunque el tono púrpura casi no es un problema con los nuevos QD diodo orgánico de emisión de luz, es algo que hay que tener en cuenta. Si piensas comprar un QD diodo orgánico de emisión de luz antiguo o de primera generación más barato, el W diodo orgánico de emisión de luz no presenta el problema del tono púrpura. Maneja mejor la iluminación de una habitación. Y aquí está el asunto. El LG G4 del año pasado y el nuevo C5 alcanzarán un brillo mucho mayor que el que podían alcanzar los televisores W diodo orgánico de emisión de luz antiguos.
El QD diodo orgánico de emisión de luz mantendrá la ventaja en profundidad de color. Y si ya conoces el problema del tinte púrpura y no te molesta en lo absoluto, entonces definitivamente te va a encantar lo que el QD diodo orgánico de emisión de luz puede hacer. Los colores realmente son algo especial, y no quiero que esto se malinterprete como si odiara el QD diodo orgánico de emisión de luz ni nada por el estilo, porque simplemente no es así. Solo pienso que si vas a hacer una inversión tan grande en una televisión, necesitas saber todo, tanto lo bueno como lo malo, para determinar si realmente va a valer la pena el precio para ti. Bien, entonces, si después de escuchar todo eso todavía no tienes idea de qué hacer y solo quieres que tu amigo experto en televisores te diga cuál comprar, entonces déjame darte la verdadera respuesta. Si vas a conservar tu televisor por 5 años o más, y la mayoría de ustedes definitivamente estarán en esa situación, entonces simplemente compra el diodo orgánico de emisión de luz W. Puedes conseguir el LG C5 o si quieres una muy buena oferta en el G4 del año pasado, puedes elegir ese en su lugar. Obtienes casi la misma experiencia visual con menos riesgo y más dinero en tu bolsillo. QD diodo orgánico de emisión de luz es para personas que saben exactamente en lo que se están metiendo y están realmente emocionadas por ello. Quizá tienes una habitación oscura o prefieres colores muy vibrantes, aceptando los posibles sacrificios a largo plazo. Si actualizas cada, digamos, 2 o 3 años, o eres el tipo de persona que pone su televisor en modo cine porque, ya sabes, se ve mejor, el Samsung S95F o el Sony Bravia 8 Mark II te impresionarán. Si quieres ahorrar más, revisa el S90 y 5D del año pasado. O puedes conseguir mi favorito, el Sony A90 y 5L en liquidación. Esos modelos QD diodo orgánico de emisión de luz siguen siendo excelentes, aunque no sean recientes. Ambos tendrán recubrimiento antirreflejo, así que no habrá problema de tono púrpura. Los televisores QD diodo orgánico de emisión de luz son caros, así que realmente no hay nada de malo en tratar de conseguir una oferta cuando puedas. Todos serán televisores increíbles, elijas el que elijas. Mientras tengas expectativas realistas, te va a encantar lo que tengas. Comencé este video explicando cómo evitar un error de $3,000. Para muchos, ese error podría ser comprar la televisión QD diodo orgánico de emisión de luz más costosa, únicamente porque es técnicamente mejor en papel, cuando la W diodo orgánico de emisión de luz podría funcionar mejor para la forma en que realmente vives y ves contenido, y además va a durar más tiempo. La industria de televisiones lucra cuando priorizas especificaciones sobre tus necesidades. Míralo otra vez, ambas tecnologías son increíbles. Vivimos en la época dorada de las pantallas. Y sinceramente vas a amar lo que sea que elijas al final. Si quiero invertir mi dinero y dormir tranquilo, sabiendo que mi televisor durará y se verá increíble después de 2030, elegiría WW diodo orgánico de emisión de luz siempre. Deja de buscar especificaciones y compra la televisión que mejor se adapte a ti. Gracias por ver, nos vemos en el próximo video.